Buen día con todos. El día de hoy realizaremos 4 sesiones y el primer tema a tratar será trauma obstétrico. Se define como trauma obstétrico a todas aquellas lesiones producidas en el feto durante el proceso del nacimiento, sea durante el trabajo de parto, el parto propiamente dicho o inclusive durante la reanimación. Todo parto, por muy normal que sea, entraña un trauma para el feto. Por tanto, en el parto eutóxico el trauma es bien tolerado. Las lesiones que se producen durante el trauma obstétrico son provocadas por fuerzas mecánicas excesivas o anormales, que, actuando sobre el feto durante el curso del trabajo de parto o durante el parto, son capaces de producir múltiples lesiones que alteran las funciones orgánicas a diferentes niveles. La mayoría de las lesiones son leves y autolimitadas, requiriendo solo observación, pero algunas están latentes, inicialmente subclínicas, y producen repetidamente manifestaciones de rápida progresión. La incidencia del trauma obstétrico depende del centro en que se produzca el parto. Se reporta entre un 2 a 7% de los recién nacidos vivos. Esta incidencia ha disminuido con el mejoramiento de las técnicas obstétricas, la elección de cesárea en los partos difíciles y la eliminación del forceps. A pesar de la menor frecuencia, aún representa un importante problema para el clínico. ¿Qué recién nacido tendrá el riesgo de sufrir trauma obstétrico? Aquellos que nacen de gestantes primíparas, un recién nacido a pretérmino, mayor será su riesgo a menor edad gestacional, aquellos que nacen de una presentación anormal, podálico, transverso, de flexión de cara, en aquellas gestantes que tienen desproporción cefalopélvica, partos múltiples y parto prolongado. La valoración clínica. En todo recién nacido se deberá realizar una exploración minuciosa, incluyendo una evaluación neurológica para así detectar el riesgo de lesión obstétrica. Dentro de los tipos de trauma obstétrico comenzaremos hablando sobre las lesiones de piel y tejido blando. Podemos encontrar eritema y abrasiones que se presentan en aquellos partos distóxicos. La resolución es espontánea, no requiere tratamiento y se debe evitar el riesgo de infección secundaria. En relación a las petequias, estas se presentan en los partos difíciles y podálicos por el brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. Este exantema petequial traumático no requiere tratamiento y desaparece espontáneamente en 2 a 3 días. Las equimosis y los hematomas se presentan en los partos traumáticos, podálicos y en aquellas deflexiones de cara. La incidencia es mayor en prematuros, puede producir anemia e ictericia y se suelen resolver espontáneamente en el plazo de una semana. Las laceraciones y escoriaciones son heridas cortantes, producidas por un bisturí en cualquier zona del cuerpo, especialmente durante una cesárea. Se ubican en el cuero cabelludo y nalgas. Las laceraciones superficiales basta con el afrontamiento y en lesiones profundas se deberá suturar. Necrosis grasa subcutánea. Es una lesión indurada, circunscrita de la piel y tejidos adyacentes, irregular, con o sin cambios de coloración y de tamaño variable. No está adherida a planos profundos y se le atribuye al shock, frío, asfixia, parto prolongado y uso de forceps. Aparece al 6º y 10º día, puede ser precoz o tardío. No requiere tratamiento, solo observación y regresiona después de varios meses. Puede observarse una mínima atrofia residual con o sin áreas de calcificación. Lesiones de la cabeza y cuello. Caput sucedáneo. Es la colección de líquido subcutáneo extraperióstico que en ocasiones puede ser hemorrágico. Es una lesión muy frecuente. Hay edema, tumefacción, mal delimitada. Aparece en la zona de la presentación en los partos cefálicos. Se produce por la alta presión que ejerce el útero y paredes vaginales sobre la presentación. Es superficial.
por sobre el periósteo. Puede sobrepasar la línea media y las suturas. No requiere tratamiento especial, se resuelve espontáneamente entre 3 a 4 días. Cefalohematoma. Es la colección subperióstica de sangre causada por ruptura de las venas superficiales entre el cráneo y el periósteo. Tiene una incidencia del 0.4 a 2.5%. Se presenta durante el trabajo de parto o el nacimiento. El mecanismo de producción es el trauma repetido de la cabeza fetal contra las paredes de la pelvis materna o el uso de forceps. La consistencia es renitente, limitado al hueso craneal sobre el que se asienta. No sobrepasa las suturas ni fontanelas. La localización frecuentemente se da sobre un parietal, raro que afecte a ambos, occipital y excepcionalmente sobre el frontal. Cefalohematoma subgaleal. Se produce en el plano existente entre el periósteo y la aponeurosis epicraneal. Puede extenderse entre la frente y la nuca. Es fluctuante, masivo y se asocia a anemia aguda que puede llegar al shock y producir ictericia intensa, frecuentemente en los partos complicados o por uso de forceps. El tratamiento será de las complicaciones. Hemorragia subaranoidea primaria. Son lesiones de los pequeños vasos del plexo leptomeningio o de la ruptura de las venas puente en su curso subaranoideo. En el recién nacido pretérmino es frecuente la combinación de hipoxia y trauma, y en el atérmino de origen traumático, la mayoría asintomáticos o con síntomas mínimos. Las convulsiones pueden aparecer entre las 24 o 48 horas de vida como única manifestación. El recién nacido puede estar bien, evolucionar favorablemente y sin secuelas. Las hemorragias en la primera hora de vida, con cuadro de depresión, irritabilidad y convulsiones, pueden desarrollar hidrocefalia, trastornos motores y del desarrollo. El diagnóstico se da con una ecografía o tomografía. El tratamiento será sintomático, controlar las convulsiones y colocar un sistema de drenaje en caso de presencia de hidrocefalia. Fractura de cráneo. Son lesiones infrecuentes, ya que el hueso del cráneo es poco mineralizado al nacer y más compresible. La separación de los huesos por las suturas permite variar el contorno de la cabeza, facilitando el pasaje de ésta a través del canal del parto sin producir injurias. Las fracturas más frecuentes son lineales y solo requieren observación. Las fracturas con hundimiento o deprimidas, producidas por la presión de la cabeza fetal contra la pelvis materna, o son producidas a causa de la tracción por forceps. Hay que evaluar el déficit neurológico, fragmentos óseos en el encéfalo o signos de hematoma subdural con hipertensión endocraniana. Es necesaria la evaluación por neurocirugía y tratar la fractura con levantamiento quirúrgico. En los casos que no ha sido necesaria la cirugía, la lesión regresa espontáneamente en el plazo de 3 meses. Fracturas faciales o mandibulares. Producidas durante el paso por el canal del parto, con el uso de forceps o extracción de la cabeza en presentación de nalgas. Clínicamente vamos a observar asimetría facial con equimosis, edema y crepitación o dificultad respiratoria que entorpece la alimentación. La fractura de mandíbula, maxilar y hueso lacrimal necesitan atención inmediata. Administrar antibióticos en caso de fractura de senos o de fractura del oído medio. Lesiones nasales, fracturas o luxaciones. La lesión nasal más frecuente es la luxación del cartílago nasal, que se produce por presión ejercida por la sínfisis del pubis o promontorio sacro de la madre. Puede desarrollar dificultad respiratoria y el tratamiento debe ser precoz. La lesión nasal más frecuente es la luxación del cartílago nasal, que se produce por la presión ejercida por la sínfisis del pubis o promontorio sacro de la madre. Puede desarrollar dificultad respiratoria y el tratamiento debe ser precoz. Lesiones oculares. Se produce tras el parto vaginal, por la elevada congestión y presión venosa durante el parto. Frecuentemente encontraremos hemorragias retinianas y subconjuntivales, además ifema, hemorragia vítrea, laceraciones
o fractura orbitaria. Las hemorragias retinianas se resuelven entre 1 a 5 días y las subconjuntivales entre 1 a 2 semanas. Lesiones del pabellón auricular, más asociado por malposición fetal. Puede encontrarse escoriaciones, hematomas y desgarros. Las escoriaciones en general cicatrizan bien. Los hematomas pueden producir oreja en coliflor. Es necesario drenar los hematomas del pabellón para evitar la organización del coágulo. Puede ser necesario el uso de antibióticos. Lesión del músculo esternocleidomastoideo o tortícolis congénito muscular. Es causada por el síndrome compartimental muscular debido a la posición intrauterina. Puede producirse en el parto por hiperextensión con ruptura de fibras musculares, con desarrollo de hematoma y la consecuente fibrosis y acortamiento del músculo. Se palpa una masa de 1 a 2 centímetros en la región del esternocleidomastoideo y la inclinación de la cabeza hacia el lado de la lesión. Lesiones del sistema nervioso central y periférico. Comenzaremos con las lesiones de los nervios craneales. La lesión del nervio facial es la lesión más frecuente y representa el 1%. Se presenta por compresión del nervio facial por los forceps y la presión del nervio sobre el promontorio. Puede producir asimetría facial durante el llanto. La lesión a nivel central se presenta con parálisis de los 2/3 inferiores del lado contralateral. No se observa el pliegue nasolabial. Y la lesión periférica afecta a toda la hemicara. La recuperación se da a la tercera semana. Lesión del nervio laríngeo recurrente. Se da por la excesiva tracción de la cabeza durante el parto de nalgas o tracción lateral con forceps. Produce una parálisis unilateral del músculo abductor. Es asintomático, pero puede presentar afonía y estridor inspiratorio con el llanto. El diagnóstico se da con laringoscopía. La lesión unilateral suele resolverse en 6 semanas y la lesión bilateral es variable. Lesiones de la médula espinal. La incidencia de este tipo de lesión no está bien establecida. El mecanismo de desarrollo de esta lesión puede ser por tracción excesiva longitudinal de la médula en el parto de nalgas o tracción de rotación con el uso de forceps medio. Las lesiones pueden ser hematomas epidurales espinales, lesiones de la arteria vertebral, hematomelia cervical traumática, oclusión de la arteria espinal y transección de la médula. La gravedad de los síntomas y el pronóstico se asocian al nivel de la lesión espinal. Se recomienda la inmovilización de la cabeza, cuello y columna, evaluación por neurólogo y neurocirugía. Lesión del nervio frénico. Se presenta por hiperextensión lateral del cuello, causa una parálisis ipsolateral del hemodiafragma. Los factores de riesgo asociados son el parto de nalgas y parto instrumentado. El 75% se asocia a lesión del plexo braquial. Se produce como consecuencia del estiramiento de las raíces C3, C4 y C5. Clínicamente observaremos dificultad respiratoria y cianosis y disminución del movimiento del emisoras afectado. El tratamiento inicial es de soporte y puede ser necesario el CPAP o ventilación mecánica. La recuperación se da entre 1 a 3 meses. Lesión del plexo braquial. La incidencia es del 0.1 a 0.2%. La causa o el mecanismo es la tracción excesiva de la cabeza, cuello y los brazos durante el parto. Los factores de riesgo asociados son un bebé macrosómico, distocia de hombros, presentación anómala y parto instrumental. Las lesiones del plexo braquial se dividen en dos: la parálisis de Duchenne, que afecta a las raíces superiores, y la parálisis de Kumple, que afecta las raíces inferiores. La parálisis de Duchenne es la lesión más frecuente.
se presenta el 90% de las lesiones braquiales. Se da a nivel de C5 y C6. Encontraremos el brazo en aducción y rotación interna en el hombro, con el codo en extensión y pronación, y la muñeca con dedos en flexión, propia de camarero. Los reflejos de Moro bicipital y radial están ausentes en el lado afectado. La parálisis de Krumke es la forma más infrecuente. Representa al 2 al 3% de las parálisis braquiales. Encontraremos una parálisis de las raíces inferiores. Afecta a los músculos intrínsecos de la mano y a los flexores largos de la muñeca y de los dedos. El reflejo de prensión está ausente. Lesiones óseas, fractura y clavícula. Es la más frecuente durante el parto. Son en tallo verde y en pequeño porcentaje completas. Se da por la retención de hombros durante el parto, especialmente en niños macrosómicos, y en parto podálico por extensión de brazos. Usualmente es asintomática. Se diagnostica por la aparición del callo de fractura alrededor del 7º día de vida. Las fracturas no desplazadas no requieren tratamiento, consolidan sin deformidad. La fractura completa produce disminución o ausencia de movimientos del brazo, dolor a la movilización pasiva con llanto y reflejo de Moro incompleto. A la palpación notaremos una zona irregular y crepitación ósea. La extremidad se debe inmovilizar con el codo flexionado y el brazo en abducción por 10 días. Fractura de húmero. Se da durante la extracción difícil de los brazos en presentación de nalgas y o de los hombros en presentación de vértice. El primer signo es la pérdida del movimiento espontáneo del brazo, inflamación y dolor con la movilización pasiva. Se tiene que inmovilizar con férula por 2 semanas. Las fracturas desplazadas se tienen que reducir de manera cerrada e inmovilizar con yeso. Fractura de fémur. Se produce durante un parto de nalgas por hiperextensión de miembros inferiores. Los neonatos con hipotonía congénita tendrán mayor riesgo a presentar este tipo de lesión. Clínicamente, la deformidad es evidente del muslo. Encontraremos inflamación, limitación del movimiento o dolor a la palpación. La lesión suele consolidarse sin acortamiento del miembro. Lesiones de órganos intraabdominales. Lesión hepática. El hígado es el órgano sólido que se lesiona con más frecuencia durante el parto. Encontraremos 2 tipos de lesiones, hematoma y rotura hepática. La rotura hepática es la más frecuente, con o sin compromiso capsular. Se presenta en recién nacidos grandes con partos difíciles, especialmente podálicos o en recién nacidos asfixiados con reanimación cardíaca muy vigorosa y coexistente con hepatomegalia o trastornos de la coagulación. Puede producir signos inespecíficos como trastornos de alimentación, palidez, taquipnea, taquicardia e ictericia. Ruptura esplénica. Es menos frecuente que la ruptura hepática. Se presenta en recién nacidos grandes, en partos traumáticos o presentación pélvica. Clínicamente encontraremos hipovolemia grave y shock. El tratamiento del shock se da mediante transfusión de sangre y reparación quirúrgica de la víscera. Si existe peligro vital, es recomendable extirpar el vaso. Hemorragia suprarrenal. Se presenta en el 0.94% de los partos vaginales. En recién nacidos grandes, 90% es unilateral. Se presenta una masa en la fosa renal, con anemia e hiperbilirrubinemia prolongada. Las formas bilaterales son raras y pueden producir choque hemorrágico e insuficiencia suprarrenal secundaria. El diagnóstico es ecográfico. El tratamiento conservador, con observación y transfusiones en caso sea necesario. En esta segunda sesión hablaremos sobre los signos de alarma en el recién nacido. Los signos de alarma en un recién nacido
son muy amplios y variados. Hay que tener en cuenta que los signos de enfermedad en un bebé son muy inespecíficos, pero existen parámetros que nos pueden ayudar para determinar qué está sucediendo con el bebé. El primer parámetro que observaremos es la frecuencia cardíaca. Este puede incrementar o disminuir como respuesta a múltiples causas. Pueden ser fisiológicas, infecciosas, metabólicas, cardíacas. La alteración marcada y constante de este parámetro nos puede indicar una severa inestabilidad hemodinámica, como en el caso del shock neonatal. Al evaluar la respiración del recién nacido, tenemos que determinar si presenta dificultad respiratoria o apnea. La dificultad respiratoria generalmente se ve representada por taquipnea, que es la frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 respiraciones por minuto, aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción external y desbalance tóraco-abdominal. En las primeras 2 horas de vida, los cambios relacionados con la adaptación a la vida extrauterina pueden causar dificultad respiratoria. A menos que haya razón para sospechar otra entidad, lo más razonable es observar al paciente. El apnea es la ausencia de la respiración por 15 segundos o más, acompañado de bradicardia, cianosis e hipotonía. La temperatura. En caso que el recién nacido presente fiebre, esta es atribuible a una infección de fácil identificación. Sin embargo, es frecuente que la causa de la fiebre no sea evidente y se requiera observación adicional y exámenes auxiliares. En caso de hipotermia, este suele ser un signo de un proceso de fondo más grave, como la hipoxia previa o presente, estado de shock, infección bacteriana seria. También se presenta en el niño con bajo peso al nacer y en pacientes sometidos a sedación profunda o a aquellos portadores de hipotiroidismo. Trastornos en la alimentación. Si la succión del recién nacido es pobre o ausente y se acompaña de actividad disminuida, estos son signos de que el recién nacido está enfermo, pero son inespecíficos y puede deberse a diferentes trastornos, como por ejemplo asfixia, trauma al nacer, infección, deshidratación, trastornos metabólicos, enfermedades cardíacas, respiratorias, hematológicas. Si el recién nacido es de bajo peso al nacer y prematuro, aunque no estén enfermos, pueden tener un patrón de succión pobre y una actividad disminuida. Los vómitos. Tenemos que diferenciarlos de la regurgitación. El vómito es la expulsión del contenido gástrico. Si es bilioso, sospechar de una condición seria o que requiera tratamiento quirúrgico. Se puede presentar vómitos también por la irritación gástrica al deglutir sangre materna o meconio. La distensión abdominal se debe determinar si precede a un cuadro de asfixia o se presenta en un paciente gravemente enfermo o por causa que requiera corrección quirúrgica. Al evaluar la actividad del recién nacido, podemos encontrar 2 signos de alarma, las convulsiones y la hipotonía. Las convulsiones son movimientos involuntarios que no cesan al sostener la extremidad afectada. Son estereotipados y repetitivos. Podemos encontrar 4 tipos: sutiles, que incluyen desviaciones oculares, nistagmus, parpadeo, movimientos orobucolinguales, movimientos de pedaleo, marcha o natatorios. Pueden ser clónicas, que son movimientos rítmicos, lentos de 1 a 3 sacudidas por segundo. Tónicas, aquí la postura sostenida semeja a la rigidez de decorticación, de celebración o de opistótonos. Y mioclónicas, que son movimientos de sacudida rápida. La hipotonía es un signo común e inespecífico. Se presenta disminución de la resistencia muscular y articular a los movimientos pasivos, con mayor amplitud de los movimientos articulares. Al evaluar la coloración del recién nacido, podemos encontrar cianosis.
que es la coloración azulada de piel y mucosas. Puede ser periférica, que se presenta en manos, pies y a nivel perioral, o central, que se presenta a nivel de las mucosas. La cianosis periférica es un hallazgo frecuente en el recién nacido sano. Ocurre por pérdida de calor en un ambiente térmico inadecuado, pero también puede ser un signo de hipotermia por infección o por shock. Si la cianosis no es consecuencia de apnea, indica enfermedad respiratoria o cardíaca severa. La palidez puede presentarse por pobre perfusión de la piel, como cuando hay shock o por anemia. La presencia de llenado capilar lento es un buen indicador de shock, especialmente si se acompaña de taquicardia, hipotensión, ruidos cardíacos débiles, letargia o mal estado general. La ictericia es la impregnación de bilirrubina en piel y mucosas. La presencia de ictericia en las primeras 24 horas de vida es una emergencia. La ictericia fisiológica está en relación con la maduración hepática y la lactancia materna. No es riesgosa y no requiere tratamiento. La plétora o rubicundez es propio de la policitemia. ¿Quiénes pueden presentar este signo? Recién nacidos pequeños para la edad gestacional, recién nacido grande para la edad gestacional, hijo de madre diabética o parto extrahospitalario con demora mayor a 60 segundos para ligar el cordón. La mayoría son asintomáticos, sin embargo pueden presentar letargia, succión débil, hipotonía y dificultad respiratoria. En esta tercera sesión hablaremos del shock en el recién nacido. El shock o insuficiencia circulatoria se define como un estado fisiopatológico dinámico e inestable, caracterizado por hipoxia tisular debido a la entrega reducida de oxígeno, al aumento del consumo de oxígeno o la utilización inadecuada de oxígeno. Se manifiesta por hallazgos físicos de hipoperfusión tisular, hipotensión y acidosis metabólica. El shock a menudo es inicialmente reversible, pero debe reconocerse y tratarse de inmediato para evitar la progresión a disfunción orgánica irreversible. La hipotensión se define como una presión arterial por debajo del quinto percentil para la edad. Sin embargo, determinar la presión arterial de un recién nacido como normal o anormalmente bajo es un desafío, porque los valores de presión arterial varían dependiendo del peso al nacer, de la edad gestacional y de la edad postnatal. Por ello, la presión arterial baja no debe ser el único criterio para realizar intervenciones terapéuticas. Además, los recién nacidos extremadamente prematuros pueden mantener una perfusión adecuada a pesar de tener valores bajos de presión arterial. El shock es un estado de hipoxia celular y tisular que da como resultado un cambio al metabolismo anaeróbico y la acumulación de ácido láctico. El aumento de los niveles de ácido láctico produce acidosis metabólica, que interfiere con la función celular y orgánica, que si no se aborda adecuadamente, produce muerte celular. La hipoperfusión tisular también conduce a disfunción endotelial, a la estimulación de las cascadas inflamatorias y antiinflamatorias y a la activación de procesos humorales locales que interrumpen la microcirculación, lo que resulta en una mayor lesión tisular. Si no se tratan adecuadamente, resulta en colapso circulatorio, falla orgánica mayor y muerte. El shock neonatal se puede clasificar en hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Sin embargo, estos procesos no son mutuamente excluyentes y los recién nacidos con insuficiencia circulatoria pueden tener una combinación de más de una forma de shock. Shock hipovolémico. Se produce debido al insuficiente volumen de sangre circulante que reduce el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno. La causa más común es la hemorrágica. Dentro de las causas hemorrágicas tenemos
la hemorragia feto-materna, el sangrado severo en caso de hemorragia subgaleal o ruptura del cordón umbilical y la transfusión gemelo-gemelo. Dentro de las causas no hemorrágicas tenemos la presencia del tercer espacio por lesión intestinal aguda, la pérdida de líquido gastrointestinal por cloridorrea congénita y la poliuria por diabetes insípida congénita. Shock distributivo. Se caracteriza por una severa reducción de la resistencia vascular sistémica y un tono vascular anormal, lo que resulta en mala distribución del flujo de sangre dentro de la microcirculación e hipoperfusión regional y global. Dentro de las causas de shock distributivo tenemos causas infecciosas o septicemia y no infecciosas o no sepsis. La sepsis es la causa más común de shock distributivo. Aquí se liberan mediadores vasoactivos que deprimen la regulación del sistema nervioso autónomo de la circulación sistémica, lo que resulta en vasodilatación difusa y alteración de la perfusión. Dentro de las causas no infecciosas tenemos la insuficiencia suprarrenal. Esta se debe a la síntesis o liberación de hormonas adrenocorticales y se asocia más comúnmente con hiperplasia suprarrenal congénita. Otras infecciones raras que provocan shock distributivo incluyen la hidrofetal y el síndrome de shock tóxico. Shock cardiogénico. Se caracteriza por la reducción del gasto cardíaco debido a disfunción ventricular o alteración del ritmo. La cianosis y la hipoxemia son manifestaciones comunes cuando también hay un flujo sanguíneo pulmonar inadecuado. Dentro de las causas de shock cardiogénico tenemos causas cardiomiopáticas, entre ellas la isquemia o hipoxemia miocárdica, que puede provocar daño miocárdico que resulta en una baja contractibilidad. La lesión y la disfunción miocárdica pueden ser complicaciones asociadas con asfixia intraparto, infección bacteriana e hipoxemia fetal crónica. Otra de las causas pueden ser miocarditis. Puede ocurrir como una enfermedad aislada o como un componente de una enfermedad sistémica. En el recién nacido, la miocarditis generalmente se debe a una infección viral como el Coxsackie. Otra causa miocardiopática tenemos a la miocardiopatía congénita, que es una causa rara de disfunción cardíaca que generalmente se presenta con hidropesía fetal. Las causas arritmogénicas. Tenemos el bloqueo cardíaco completo congénito, debido a anticuerpos maternos en el recién nacido por madres con lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren. También encontramos a las taquiarritmias, como la taquicardia supraventricular y la taquicardia ventricular. Otra causa de shock cardiogénico son las estructurales. En este caso, tenemos a las cardiopatías congénitas o enfermedad cardíaca congénita. Algunos bebés críticamente enfermos pueden presentar en el periodo neonatal shock temprano, a medida que el conducto arterioso se cierra y disminuye la perfusión sistémica. Con mayor frecuencia esto se observa en lactantes con lesión cardíaca izquierda críticamente obstructivas insospechadas. Shock obstructivo. Se produce cuando patologías extracardíacas alteran el gasto cardíaco. En ella podemos encontrar dos causas, vascular pulmonar y mecánica. Dentro de la vascular pulmonar tenemos patologías como la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar grave, y dentro de las causas mecánicas, el neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico y pericarditis constrictiva. El neumotórax y la hipertensión pulmonar son posibles complicaciones del distrés respiratorio neonatal grave. La embolia pulmonar y el taponamiento cardíaco rara vez causan shock neonatal. Situaciones clínicas de causa multifactorial en shock. En caso de sepsis, como se señaló anteriormente, generalmente se clasifica como shock distributivo. Sin embargo, los pacientes pueden presentar shock cardiogénico
debido a depresión miocárdica y shock hipovolémico debido a la fuga capilar y al tercer espacio. En caso de lesión intestinal grave, los pacientes pueden desarrollar colapso circulatorio debido al shock hipovolémico por el tercer espacio y shock distributivo a causa de la sepsis. En caso de hipertensión pulmonar, generalmente se clasifica como shock obstructivo. Sin embargo, los pacientes con enfermedad grave suelen tener disfunción biventricular y conducen a shock cardiogénico. El hidrofetal se define como la acumulación anormal de líquido fetal en un mínimo de 2 ubicaciones anatómicas, causada por la desregulación del movimiento neto del líquido entre los espacios vascular e intersticial. La etiología de la hidrofetal es amplia y el shock neonatal se manifiesta desde el nacimiento. El shock distributivo ocurre en todos los pacientes con hidrofetal debido a la fuga capilar, pero puede existir shock hipovolémico a causa del tercer espacio, shock cardiogénico por enfermedad cardíaca congénita y shock obstructivo por enfermedad linfática congénita. Manifestaciones clínicas del shock neonatal. Vamos a encontrar alteraciones de los signos vitales. 1. Frecuencia cardíaca normal. La taquicardia es un hallazgo común pero inespecífico en el shock neonatal, siendo un mecanismo compensatorio del recién nacido para mantener el gasto cardíaco cuando hay una capacidad limitada para aumentar el volumen sistólico. La variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser otro signo temprano de shock. En los recién nacidos a término, la bradicardia suele ser un hallazgo terminal, mientras que en los prematuros, la bradicardia puede ocurrir en cualquier momento. Hipotensión. Es generalmente un hallazgo tardío de shock, y lo ideal es diagnosticar el choque antes del inicio de la hipotensión. Temperatura corporal anormal. La fiebre a menudo se presenta con sepsis neonatal. Sin embargo, los bebés con shock debido a cualquier etiología pueden tener una función alterada del sistema nervioso autónomo, lo que puede provocar hipotermia. Otra manifestación importante es la disminución de la perfusión periférica, que incluye extremidades frías, acrocianosis y palidez, que representa la disminución del gasto cardíaco, ya que los mecanismos vasoconstrictores compensan la disminución de la perfusión tisular al redirigir la sangre desde la periferia hacia los órganos vitales. Además, el llenado capilar retardado más de 4 segundos sugiere shock neonatal, especialmente en combinación con otros hallazgos que indiquen una perfusión periférica deficiente. Hallazgos neurológicos. En las etapas iniciales del shock, los hallazgos neurológicos pueden incluir letargo, irritabilidad, mala alimentación y tono deficiente. Estos son muy inespecíficos. En las etapas posteriores hay progresión a estupor o coma. Otros hallazgos neurológicos incluyen disminución de los movimientos espontáneos de las extremidades, disminución de los reflejos tendinosos profundos y ausencia de reflejos primitivos. Hallazgos respiratorios. Estos son muy inespecíficos y entre ellos podemos encontrar taquipnia, que generalmente se observa en bebés con shock séptico o cardiogénico como respuesta compensatoria a la acidosis metabólica debida a la producción de lactato a partir de un tejido mal perfundido. Podemos encontrar signos de dificultad hallazgos respiratorios. Estos son muy inespecíficos. Podemos encontrar taquipnia, que generalmente se observa en bebés con shock séptico o cardiogénico como respuesta compensatoria a la acidosis metabólica debido a la producción de lactato a partir de tejido mal perfundido. Podemos observar signos de dificultad respiratoria, como son quejidos, retracciones, aleteo nasal y jadeo, que a menudo
acompañan a la taquipnia. La respiración periódica y el apnea generalmente están mediadas a nivel central y es probable que estén asociadas con una disminución de la perfusión cerebral o acidosis metabólica significativa que deteriore la función cerebral. La hipoxemia puede estar presente en bebés con shock debido a disfunción cardíaca o flujo sanguíneo obstruido, pero la hipoxemia aislada es rara. Manifestaciones renales. Existe una fuerte correlación entre el bajo gasto urinario, que produce oliguria, y el bajo flujo sanguíneo sistémico. Sin embargo, a menudo hay un retraso de tiempo entre el desarrollo del compromiso circulatorio y el reconocimiento de oliguria. Manifestaciones gastrointestinales. Estas son muy inespecíficas. Podemos encontrar mala alimentación debido al letargo o dificultad respiratoria. Vómitos como una manifestación de la disminución de la motilidad que resulta de la interrupción no mecánica de la actividad motora del tracto gastrointestinal que puede progresar a ilio paralítico, y distensión abdominal como manifestación de ilio. Laboratorio. El hallazgo característico de shock neonatal es la acidosis metabólica, con disminución del bicarbonato en suero y aumento del lactato por el incremento del metabolismo anaeróbico. También podemos encontrar anemia por pérdida de sangre en shock hipovolémico o anemia por hemólisis en caso de shock séptico. El tiempo de protrombina y tromboplastina también pueden estar prolongados por coagulopatía de consumo en caso de shock séptico, en caso de asfixia por shock distributivo y en casos de desprendimiento placentario en shock hipovolémico. La coagulopatía también puede ocurrir como consecuencia de disfunción hepática. Los niveles de glucosa pueden elevarse o disminuirse durante el shock neonatal y varían según la liberación de catecolaminas durante la respuesta al estrés del cuerpo y las reservas corporales de glucosa y glucógeno. La hipercalcemia es el resultado de la liberación de depósitos intracelulares de potasio debido a la acidosis, lesión tisular y muerte celular. Los niveles séricos de bilirrubina y las enzimas hepáticas pueden estar elevados debido a daño hepático y disfunción. La creatinina sérica y el BUN pueden estar elevados debido a una lesión renal aguda. El diagnóstico de shock se basa en las características clínicas, bioquímicas y hemodinámicas. Dentro de las características clínicas podemos encontrar hallazgos físicos de hipoperfusión tisular, como extremidades frías, acrocianosis y recarga capilar deficiente. Dentro de las características bioquímicas, como ya se ha mencionado, la acidosis metabólica. Dentro de las características hemodinámicas, en la primera etapa del shock vamos a encontrar taquicardia, vasoconstricción periférica y una presión arterial normal. La hipotensión generalmente ocurre en las últimas etapas del shock. La bradicardia generalmente se da en la etapa terminal, pero puede ocurrir en cualquier momento en el recién nacido pretérmino. Estabilización inicial. La estabilización del estado hemodinámico del paciente tiene prioridad sobre la evaluación diagnóstica. La reanimación no debe demorarse para obtener antecedentes, realizar un examen físico u obtener pruebas de laboratorio. Durante la estabilización debe realizarse una evaluación focalizada para determinar la etiología con el fin de dirigir la terapia posterior. Los objetivos de la estabilización y evaluación inicial son reconocer y corregir rápidamente el compromiso circulatorio y otras afecciones potencialmente mortales. Las intervenciones a realizar son variadas, desde proporcionar asistencia respiratoria, obtener un acceso vascular central, administrar bolos de solución fisiológica, administrar antibióticos empíricos
y abordar cualquier anomalía corregible observada en la evaluación inicial. Evaluación diagnóstica. Para los recién nacidos que presentan signos clínicos de shock, debe realizarse una evaluación diagnóstica enfocada para determinar la causa subyacente junto con la estabilización inicial. El tipo y la causa del shock generalmente se pueden determinar a partir de la historia clínica, el examen físico y los estudios de diagnóstico básicos que pueden guiar el manejo. La historia clínica del recién nacido incluye la revisión de problemas de salud materno, la detección prenatal y las complicaciones del embarazo y del parto. Estas a menudo pueden identificar la causa subyacente del shock. El examen físico ayuda a evaluar la gravedad del shock y a monitorizar la respuesta a las intervenciones terapéuticas. Las pruebas de laboratorio y de imagen que nos ayudan a identificar la causa, evaluar la gravedad y guiar el tratamiento inicial son gasometría arterial, mide el grado de acidosis e hipoxemia, que son factores importantes en la evaluación y el tratamiento de pacientes con shock. Podemos encontrar acidosis metabólica en la mayoría de los casos, principalmente debido a acumulación de lactato, pero también se puede observar acidosis respiratoria, particularmente en pacientes con apnea o enfermedad pulmonar primaria. La hipoxemia se observa a menudo, pero no siempre, según el grado de compromiso respiratorio y la etiología subyacente. También podemos solicitar lactato. El lactato sérico es un marcador de perfusión tisular y se usa para medir la gravedad del shock. Se solicita un conteo sanguíneo completo con diferencial. Puede producirse anormalidades en cualquiera de las 3 líneas celulares en shock neonatal. Sin embargo, estos hallazgos son inespecíficos y pueden no ser útiles para diagnosticar la causa subyacente. También podemos solicitar una química sanguínea. Las pruebas químicas básicas incluyen electrolitos, glucosa renal, nitrógeno ureico, BUN y estudio de la función hepática. Como se señaló anteriormente, la hipercalcemia y la hipoglicemia pueden ocurrir en shock neonatal. Se debe solicitar hemocultivo en caso se sospeche de shock séptico. Además, grupo y factor y Kunz-Directo en caso de shock hemorrágico o cuando se requiera transfundir. Otros exámenes de imágenes incluyen básicamente radiografía de tórax, adicionalmente ecocardiograma, EKG, radiografía de abdomen, ecografía abdominal, transfontanular y punción lumbar. Terapia. El objetivo será restaurar la perfusión tisular y para ello tenemos que mejorar 1. La volemia con bolos de solución fisiológica o transfundir paquete globular. Debemos administrar medicamentos vasoactivos como la dopamina, epinefrina y dobutamina. Se puede usar hidrocortisona en caso de shock refractario a la reanimación con líquidos y vasopresores o sospecha de insuficiencia suprarrenal. También podemos ampliar la cobertura antibiótica en caso de shock séptico persistente o que empeora, usando vancomicina o meropenem. Se deberá realizar todas las intervenciones necesarias dirigidas a la causa subyacente sospechada. El monitoreo del paciente será continuo, especialmente de la frecuencia cardíaca, oximetría de pulso y presión arterial. La observación clínica y la evaluación de los cambios en la perfusión es vital. Se deberá realizar controles de análisis de gases arteriales, un control de diuresis y balance hídrico estricto. Se podrá tomar controles de electrolitos, hemograma completo y estudios de coagulación o bioquímica completa según la evaluación y necesidad del caso.